Apreciada comunidad académica, distintos estamentos de las facultades o escuelas de ciencias de la salud y relacionadas a este tema, incluso también estudiantes de posgrados como física médica. Hoy hablaremos sobre un tema súper interesante al interior de los servicios hospitalarios y de los servicios relacionados al área de la salud, en especial de imágenes biomédicas, haciendo un hincapié en estos conceptos o generalidades que son aplicados a la física médica relacionados a la resonancia magnética. Recordemos que es un estudio complementario que ha contribuido de forma increíble a un diagnóstico oportuno de ciertas patologías y haciendo un énfasis más en el diagnóstico en tejidos blandos. ¿Cierto? Marcamos el inicio de esta pequeña grabación o conversación con una introducción en donde vamos a identificar la importancia de estos estudios de resonancia magnética, ¿verdad? Ese papel como estudio complementario, pero también la aprehensión de que de unos conceptos o de una terminología que es totalmente importante tener en cuenta. Ello con la finalidad de que el radiotecnólogo que esté en este servicio se empodere y pueda realizar un quehacer idóneo, por así expresarlo. Continuamos con un objetivo y es reconocer esa importancia de la resonancia como método de obtención de imágenes. Y es que desde el surgimiento de este estudio complementario por allá en la década de 1970, creo que en el 72 o en el 73, en donde Yamadian logró realizar el primer escaneo del cuerpo, fue un hito histórico, así como Hounsfield con el tema de la tomografía, ¿cierto? Y es que para poder hablar sobre resonancia tenemos que abarcar esa incógnita de qué es la resonancia magnética. Bien, desde el principio de este video hemos dicho que es un estudio complementario que ayuda a la elaboración de imágenes biomédicas, pero hay una gran diferencia en otros estudios complementarios de diagnóstico por imagen, y es que este utiliza la radiación no ionizante, ¿cierto? Lo que es la radiología convencional, lo que es la tomografía, lo que son los equipos de fluoroscopía, pues utilizan radiación ionizante. La resonancia, al igual que el ultrasonido, son no ionizantes, ¿verdad? Y esto ha avanzado, como ya lo dije, por allá en la década del 70, en este caso 1973, contribuyendo a estas patologías, a patologías que están muy ligadas a tejidos blandos. Y dentro de esta premisa podemos mencionar que estudia un fenómeno que es el incremento de la amplitud, el cual ocurre cuando una frecuencia de fuerza periódicamente aplicada es igual o cercana a una frecuencia natural. ¿Listo? Entonces, partiendo de ello, es necesario realizar unos fundamentos o generalidades de los conceptos de resonancia. Y el primero es el spin, ¿cierto? ¿Y qué es el spin? Recordemos que nuestros átomos poseen protones, electrones, neutrones, y eh, eh, cada subunidad, perdón, anatómica, en este caso haciendo un hincapié de los protones. Estos protones tienen unos movimientos, ¿verdad? Un movimiento como el movimiento de rotación del planeta, es decir, gira sobre su propio eje. A eso lo vamos a llamar spin. ¿Listo? La precesión, que es un movimiento circular alrededor de un campo magnético principal, ¿verdad? Y digamos que está muy asociado, o podemos hacer un símil de un movimiento de un tronco. ¿Listo? Entonces, esta es la línea o la fuerza de magnitud, ¿correcto? Y principal. Y esa precesión va a hacer de que gire mi protón de esta forma. ¿Listo? Pero también es importante poder abarcar cuáles son estas magnetizaciones que se utilizan al interior de la resonancia. Y es que está la magnetización longitudinal, la cual va a estar ubicada en un plano cartesiano, hablemoslo así, en el eje X, y es el encargado de poder orientar
o está dentro de la misma dirección de un campo magnético principal, el cual vamos a reconocerlo como V sub 0. ¿Listo? Es decir, el eje del imán. Pero también existe una magnetización transversal, y es que pues, forma el plano perpendicular y es aquel que contribuye a la generación de esa imagen. En resonancia, en una magnetización longitudinal nunca se da una imagen, siempre es en el plano transversal. Ahora bien, llegan los tiempos. Y aquí el radiotecnólogo debe, digamos, de ser muy astuto en relación a poder saber sobre qué es el T1 y el T2, ¿cierto? Cuáles son los tejidos que se pueden ver en T1 y en T2. Estos tiempos, en el caso del T1, lo hablaremos como un tiempo de relajación. Y lo que hace es que cuando existe, digamos que ese T1 está alineado al campo de magnetización longitudinal, por así decirlo. Cuando existe un pulso de radiofrecuencia, pues esta magnetización, cierto, ya no estará en ese campo longitudinal como lo expresa ahí, sino que efectivamente pasará a un campo magnético transversal. Pero cuando ya no existe ese pulso de radiofrecuencia, esa magnetización volverá a su línea longitudinal, o como lo habíamos hablado, ese campo de magnetización primario, primordial. ¿Listo? Importante. Entonces sabemos que el T1 es ese tiempo de relajación o de recuperación a nivel del campo de magnetización longitudinal. Pero también existe un tiempo T2, que es cuánto, digamos que es el encargado de la generación de esta imagen. ¿Listo? Cada imagen que se presenta al especialista varía de acuerdo a T1 o a T2. Las imágenes en T1, es decir, que tienen una densidad muy corta, usualmente no genera una hiperintensidad de líquido, sino que genera una hipointensidad, a diferencia del T2. El T2 lo que hace es que exista en estos lugares donde abundan líquido, pues que se genere una hiperintensidad, y esto quiere decir que se va a vislumbrar mejor. Ahora bien, hablamos de un pulso de radiofrecuencia, y es ese estímulo o esa excitación, por así decirlo, que busca que los protones lo que hagan es desviar esa señal de su campo de magnetización primordial o longitudinal hacia uno transversal, logrando que exista o que se genere una imagen. Ahora bien, hablando de unos componentes importantes dentro del campo de la resonancia magnética, está el imán permanente, y es un imán. Estos imágenes, bueno, al hablar de imán, hablamos de tres tipos de categorías o tres clases de categorías de imán. El primero es el imán permanente. Está hecho, como lo dice ahí, con elementos ferromagnéticos, y es permanente, es decir, que mantiene siempre su magnetismo sin necesidad de que exista energía eléctrica. En el campo, digámoslo así, para adelantarnos, ya casi no se utiliza, sino que se utilizan son los superconductores, que los cuales están a posteriori. ¿Listo? El resistivo, el cual pues, es generado por bobinas de cobre, genera un campo magnético cuando se les aplica cierto estímulo, en este caso una corriente eléctrica, y el superconductor, que es el más utilizado, ¿vale? Este tiene unos elementos interesantes a tener en cuenta y que todo radiotecnólogo pues implemente o cumpla para la seguridad del paciente, ya que ese tipo de imán superconductor eh, tiene que ser enfriadas, por así decirlo, con un elemento que es helio líquido, ¿verdad? Por ende, es un equipo que funciona o que genera mucho calor. Entonces sí es importante también darle esas recomendaciones al paciente. Aquí ya habíamos hablado de T1 y T2, pero en relajación, pues, ¿qué es? Es el tiempo en el caso longitudinal que tarda la magnetización del eje Z en recuperarse, es decir, el eje longitudinal, lo que habíamos hablado. Y la relajación transversal
el tiempo que tarda la magnetización del plano XY. ¿Listo? Es decir, que existe un desfase. El tiempo eco. Uy, esto es importante. Y es que ese tiempo de eco es un intervalo, ¿verdad? Es decir, un desenlace o un en medio entre el pulso de radiofrecuencia y el momento en el que se recoge la señal. No es más. La densidad protónica también juega un papel importante en lo que considera la calidad de la imagen. Y es que refiere a la cantidad de protones que tiene un tejido determinado, el cual pues vamos a estudiar. Y entre más cantidad de protones haya, mejor visualización de esta imagen. ¿Listo? Tiempo de repetición. También es importante hablar sobre ellos, ya que es el intervalo entre dos pulsos consecutivos de radiofrecuencia. Ahora bien, aquí estamos mirando ciertas características en relación a los artefactos. Recordemos que al ser un método de imagen diagnóstica complementaria de radiación no ionizante, pues puede durar mucho tiempo, un mínimo de 20 o de 30 minutos. Entonces esto sí puede generar artefactos que me permitan o generen un sesgo al interior de la imagen. Estos se pueden dar también por mismos elementos del equipo, ¿verdad? También fallas en lo que concierne al gradiente, movimientos del paciente, correcto. Vemos también el contexto histórico de lo que habíamos mencionado. No solo, digamos que la resonancia tuvo un, un momento histórico en 1973, sino que con anterioridad, o sea, generó ciertos eh, hitos, ¿verdad? Vemos algunas aplicaciones técnicas, entonces vemos que es un gantry, el imán, que ya lo habíamos hablado, vemos lo que son la consola, entonces son cositas que hay que tener en cuenta como todo buen radiotecnólogo. ¿Listo? ¿Qué es el contraste? Ya lo habíamos hablado, que es la diferencia prácticamente de dos tejidos, pues los cuales nos permiten diferenciar. Yo creo que ello, y en aras de no demorar el video, daremos por finalizado. Muchas gracias por la atención.